Hola, bienvenido nuevamente a tu canal. El dibujo axonométrico tiene muchas aplicaciones. En este video mostré cómo dibujar una perspectiva isométrica utilizando acciones en Illustrator. Hoy vamos a ir un poco más allá. Vamos a crear dibujos axonométricos, esto es, en cualquier ángulo, pero automáticamente, sin necesidad de posicionar los elementos manualmente. Entonces, ya sabes, si quieres aprender un poquito más, quédate hasta el final del video. Etimológicamente, el término axonométrico quiere decir eje y medida. Esto no es nada nuevo. El dibujo axonométrico fue definido por el matemático francés Gerard Isaac, a quien se considera el padre de la geometría proyectiva por allá en el siglo XVII. El fundamento de un dibujo axonométrico es un conjunto de tres planos que representan la vista frontal, superior y lateral de un objeto. A diferencia del dibujo en perspectiva, en este tipo de representación los objetos no se deforman, es decir, las medidas permanecen constantes, lo que hace de este sistema ideal para la creación de infografías tridimensionales. Tenemos básicamente tres tipos de dibujo ortogonal: perspectiva isométrica, en el cual el ángulo entre los ejes es de 120 grados, diétrica, en donde dos de los ángulos son iguales, y trimétrica, donde ningún ángulo es igual. Como mencioné en este video, podemos crear fácilmente una perspectiva isométrica tomando como base cada una de las vistas del objeto y aplicando transformaciones mediante el uso de acciones. Sin embargo, este método nos obliga a posicionar manualmente cada una de las caras, y si necesitamos modificar los planos, debemos cambiar el ángulo de la retícula del documento. La buena noticia es que existe un plugin que hace esta tarea aún mucho más sencilla. Además, permite crear cualquier tipo de perspectiva ortogonal. Este plugin es un aporte de Rick Johnson, un inquieto diseñador americano, quien después de trabajar como ilustrador, terminó desarrollando plugins para Illustrator. El plugin tiene un costo de $30, pero se puede descargar una versión de prueba directamente desde su página. A continuación, te vas a dar cuenta por qué vale el trabajo esta inversión. Una vez descargado el plugin, se copia en esta ubicación y se reinicia el programa. Ya estamos listos para comenzar a trabajar. El plugin añade estas herramientas al panel Herramientas. Igual que algunas de las herramientas de Illustrator, podemos soltar el grupo de herramientas dando clic en esta pestaña. El plugin también añade un panel que podemos activar desde el menú Ventana. Por defecto aparece inicialmente activada la opción de perspectiva isométrica, pero tenemos igualmente la posibilidad de seleccionar otros tipos de dibujo axonométrico. Tenemos aquí las tres vistas de un objeto. Activamos la herramienta Axo. Ten en cuenta que, como toda herramienta y comando de Illustrator, es posible asignar a esta herramienta un atajo de teclado. El primer paso es definir los puntos de referencia de los planos. En realidad, aquí no importa el orden. Definamos primero la ubicación del objeto. Damos clic en este punto. Aparece un cuadro de diálogo. Escogemos axonométrico. Este es el punto común de intersección de los tres planos. Para definir los puntos comunes de los planos, es muy importante tener en cuenta la correspondencia de los vértices del objeto. Inicialmente, el vértice superior es este. Damos nuevamente clic y en el cuadro de diálogo seleccionamos arriba izquierda o arriba derecha,
Dejemos arriba derecha. Aparece un registro verde y una letra T. Continuemos con la cara lateral, la proyección de la derecha. Clic en este punto. Tenemos ahora un nuevo punto de registro y la letra R. Por último, activemos el punto de registro de la cara de la izquierda. Clic en este punto y en el cuadro de diálogo seleccionamos izquierda. Ahora la magia. Activamos la herramienta Selección. Seleccionamos la cara superior y damos clic en el botón Proyección arriba derecha. Forma pasa al plano en la posición del registro. Eso está bien, pero tenemos una mejor opción. Vamos a deshacer. Lo ideal es conservar el original, así que activamos la opción Copiar. Apliquemos de nuevo la transformación a la cara superior. Seleccionemos enseguida la cara de la derecha. Damos clic en el botón Proyección derecha. Terminemos de armar nuestro objeto isométrico. Seleccionamos la cara de la izquierda y damos clic en el botón Proyección izquierda. Pero eso no es todo. Hagamos el ejercicio con un objeto un poco más complejo. Tenemos aquí las tres vistas de un objeto. Repitamos rápidamente el ejercicio. Definimos el plano, el punto superior, el punto derecho y el punto izquierdo. Con la herramienta Selección seleccionamos estos objetos. Queremos pasarlos a la vista superior. Pero esta vez vamos a hacerlo de una manera diferente. Podemos aplicar estas proyecciones con atajos de teclado. Observa que en el menú Objeto, Transformar, encontramos un nuevo submenú. Proyectar a axonométrico izquierda, derecha, arriba izquierda, arriba derecha. He asignado estos atajos de teclado a estas funciones. Ten en cuenta que estas opciones corresponden a estos botones. Apliquemos entonces la proyección superior con nuestro atajo de teclado. Ahora la cara de la derecha. Y finalmente la cara izquierda. Pero aún nos falta el obturador y el lente. Confieso que esta es una de las características de este plugin que más me gustó. Vamos a proyectar el lente una distancia exacta. Mejor dicho, esta distancia. Seleccionamos el objeto, activamos la herramienta AXO y llevamos el cursor sobre el punto de referencia superior. Clic, sostenemos y arrastramos. El objeto se proyecta a la distancia exacta en el eje correspondiente. Presionamos la tecla Alt para crear una copia. Creemos enseguida la proyección del obturador utilizando la misma técnica, pero esta vez copiemos primero el objeto. Seleccionamos el objeto. Activamos la herramienta AXO y arrastramos el objeto tomando como referencia esta distancia. Enseguida, pegamos detrás. Hagamos ahora la proyección de esta parte. Aquí es necesario cambiar el punto de referencia. El nuevo punto debería ser este. Con la herramienta AXO activa, damos clic en el punto de referencia. Atención a esto. Presionamos Control o Comando en el caso del Mac y arrastramos el punto de referencia. Observa que todos los puntos de referencia se actualizan. Proyectemos esta cara. Para completar o dibujar formas, utilicemos otra de las herramientas de AXO Tools, la herramienta Dibujo. Esta herramienta permite dibujar líneas en ángulos axonométricos.
Una vez dibujadas las líneas de conexión, podemos combinar las formas para aplicar rellenos. Otra ventaja de este plugin es que hace posible escalar los objetos en los planos axonométricos. Reduzcamos la altura de esta forma. Activamos la herramienta escala. Vemos una miniatura con una representación del plano activo. Damos clic para definir el punto de pivote. La última herramienta de AxoTools permite rotar los objetos en su plano correspondiente. Hagamos el ejercicio con este texto. Presionamos Alt para definir el plano y arrastramos. Como mencioné al comienzo de este video, el plugin permite hacer proyecciones con cualquier tipo de perspectiva ortogonal. Dimétrica, trimétrica o, lo mejor, podemos personalizar el ángulo. Bueno, eso es todo por hoy. Ten en cuenta que puedes descargar una versión de prueba de esta sensacional herramienta. Si deseas adquirirla, escribe este código para obtener un 20% de descuento. Hasta pronto.